Muy buenas noches, bienvenidos, aunque usted no lo vea. Esta noche tenemos casa llena y estamos muy contentos de que así sea. Saludo con mucho gusto a Violeta Rojas. Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan, y buenas noches a todos y a la audiencia. También se encuentra con nosotros Fabricio Mejía. Fabricio, un saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto también saludar a Jorge Naredo. Jorge, bienvenido. Hola, mucho gusto estar acá. También está con nosotros Vera Patricia Cruz Nieto. ¿Cómo estás, Vera? ¿Qué tal, Jonathan? Mucho gusto. ¿Qué tal estar? Feliz de estar con todos ustedes. Y nos da mucho gusto que vuelva a casa Marta Samarripa. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Hola a todos, un gran gusto saludarlos y compartir este momento con ustedes. Va a ser un muy buen programa, el tema es apasionante, está tremendo. Vamos primero a ver un informe, ¿les parece? Y regresamos ahora sí de lleno en el tema. Los comicios de 1988 han sido considerados por casi todos los actores y observadores políticos de México como el episodio clave del momento político que atraviesa el país en el fin de siglo. Los antecedentes. De la Madrid puso a Salinas al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue entonces que se empezó a conformar en el gobierno el grupo de los tecnócratas, jóvenes economistas educados principalmente en Estados Unidos, partidarios de que el Estado disminuyera su tradicional papel rector en la economía. Reitero mi compromiso de cuidar las etapas faltantes del proceso electoral que se realicen con estricto apego a la legalidad. Ha dicho el presidente de la República que estas serán elecciones limpias y transparentes. Quisiéramos creerlo, pero él sabe mejor que nadie la erogación de recursos del gobierno federal que bajo su firma 1.000 millones de pesos diarios se han gastado en la campaña de Salinas. Él sabe mejor que nadie los métodos de presión, de acarreo, de amenaza y de despido que han llevado al pueblo a mítines contra su voluntad. Él conoce mejor que nadie las presiones ejercidas sobre los medios de información, sobre los individuos y sobre las poblaciones. En primera instancia tuvimos 3 grandes candidatos a la presidencia de la República, cosa que no había ocurrido desde que teníamos memoria. Manuel J. Cloutier, candidato del Partido Acción Nacional, exdirigente empresarial. Durante su campaña puso especial énfasis en la lucha contra la corrupción y por la democracia y el orden. Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán. Poco antes del inicio del proceso electoral, sale del PRI al frente de la corriente democrática. Cientos de miles creyeron que este hombre, Cuauhtémoc Cárdenas, iba a derrotar al PRI. Cuente con todo el pueblo de San Agustín del Maíz. Estamos con usted, ingeniero Cuauhtémoc. Estamos seguros que si usted queda va a haber ese cambio que estamos necesitando con urgencia. ¡Arriba, Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Que viva Cárdenas! ¡Que muera el PRI! Nos uniremos todos con un candidato que finalmente va a ser el único. La candidatura, aquella que se va a convertir en la candidatura única, va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Eberto Castillo, candidato del PMS, declina su candidatura en favor de la de Cárdenas. No es hora de personalismos. Como revolucionarios de toda la vida, tenemos la sensibilidad para percibir la demanda generalizada de los trabajadores que nos piden unir fuerzas. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Los mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. El tema es el fraude electoral de 1988 y también vamos a abordar cómo se llevó
cómo se explicó, cómo se dio a conocer en los medios o si estos callaron. Pero para entender esto, me parece que es importante decir que la elección del 6 de julio de 1988 era más que una elección normal. Estaba en juego un proyecto de nación, no era solo una elección, era un proyecto transeccional, que en este caso Salinas y el Partido Revolucionario Institucional querían abarcar y querían trascender a lo largo de las siguientes décadas, como en esencia sí sucedió. Quisiera que empezáramos con un perfil de quién es Carlos Salinas de Gortari y qué representaba Carlos Salinas de Gortari en ese momento histórico, en este proyecto que no solamente iba a durar 6 años, sino que el propio Salinas quería trascender con esa política de despojo, esa política privatizadora, esa política de corrupción a lo largo de las décadas con las generaciones de políticos que formó y que fueron parte de su sexenio. Violeta, ayúdanos a entender quién era Carlos Salinas de Gortari y quién era este personaje y la trascendencia de su papel en la historia de México. Bueno, como veíamos brevemente en esta pequeña introducción, Salinas de Gortari era parte de un grupo de nuevos priistas, bueno, nuevos en ese tiempo, que trataban de implementar esta nueva, digamos, personalidad tecnocrática, ¿no? Educada en el extranjero. Recuerdo que en ese tiempo también se exaltaba mucho el hecho de que él fuera un economista, el primer economista en ser presidente de México, ¿no? Sin embargo, hay un artículo de Molinar Orcasitas y Jeffrey Walden que habla de algunas de las peculiaridades de esta elección, y una de ellas, que por ejemplo no se menciona mucho, es el hecho de que también fue el primer presidente electo en México que no ganó con una mayoría absoluta. En parte, pues claro, por la obvia competencia que en esta elección sí representaban sus adversarios, sobre todo Manuel Cloutier y por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero eso tuvo muchas repercusiones, ¿no? en su legitimidad desde el inicio, ¿no? No ganar con más del 50% o 50 más 1, digamos, por ciento de los votos era en ese momento, pues sí, una señal de fracaso. Claro, el recuento, digamos, oficial fue que sí ganó con una mayoría absoluta, pero ya una vez que se contabilizaron todos los votos, incluso los que se habían anulado, ya ahí se ve que no llegó como solían llegar los presidentes hasta ese momento, ¿no? Entonces creo que fue no solamente el primer presidente tecnócrata, el primer presidente educado en Harvard, sino también el primer presidente con una legitimidad muy cuestionada, terriblemente cuestionada, ¿no? Y a partir de ahí creo que empezó una debacle en su propio partido, ¿no? Finalmente, a partir de la ruptura que crearon dentro de su partido fue que surgió el Frente Democrático Nacional, ¿no? Entonces, esa es una historia interesante porque nos deja ver que los orígenes de la oposición en México son múltiples, ¿no? Tenemos orígenes, pues claro, de las izquierdas radicales, pero también hay orígenes del propio PRI y de sus escisiones, ¿no? Entonces, creo que por todo esto es muy representativo. Y bueno, la historia después es, ya una vez que Salinas se encumbró en el poder, pues ya es un poco más conocida por ser bastante reciente, ¿no? Es la entrada de México de lleno en el neoliberalismo, ¿no? Para empezar, pues con la firma del Tratado de Libre Comercio, y a partir de ahí con una serie de políticas y de decisiones que se fueron tomando que han llevado al desmantelamiento, pues, del Estado y las consecuencias que hemos visto durante estos últimos años, ¿no? La contraparte, Marta, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y yo quisiera que nos hablaras un poco de su historia y de quién era. La historia de Cuauhtémoc pues es interesante porque tiene todavía la sombra de su papá, una persona que en ese momento en la memoria histórica de la sociedad era un presidente que incluso era un héroe nacional por la expropiación y por otras acciones, y pesaba muchísimo también esa parte del padre, de Lázaro Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas. Pero Cuauhtémoc Cárdenas se fue haciendo espacio en la lucha política. ¿Qué puedes platicarnos de quién era? Bueno, de quién era en ese momento y de quién es Cuauhtémoc Cárdenas. Marta. Sí, pues Jonathan, creo que
Cuauhtémoc Cárdenas es alguien que bebió la política desde que era niño, ¿no? Y creo que su papel relevante empieza cuando junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros priistas de entonces se manifiestan en contra de la falta de democracia al interior del PRI. Recordemos esta corriente democratizadora, estamos hablando de 1987, y ellos continúan en esta postura y es cuando hay una ruptura al interior del PRI. Este movimiento que ellos encabezan es tan importante por eso, porque logran que se fracture el PRI. Y cuando ya se decide que el candidato es el que siempre pensó, Miguel de la Madrid, es decir, Carlos Salinas, bueno, pues se van a competir a la elección con este gran Frente Democrático Nacional, en donde se destaca muchísimo la generosidad, por ejemplo, de Berto Castillo. Me platica a mí, y lo platicó a muchísima gente, que él se dio cuenta que no era correcto el mantener su candidatura, porque lo único que él estaba viendo es que los apoyos los estaba generando Cuauhtémoc Cárdenas, pero es muy raro que un político actúe así, y Berto Castillo lo hizo. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas sigue adelante, a lo mejor muchos pensaban que no iba a conseguir nada, que no iba a ganar. Sin embargo, él consigue todos esos apoyos de la gente, por un lado, le creen a él, por otro lado está la figura de su padre, Lázaro Cárdenas, y hacen una campaña pues muy importante que penetra mucho en la gente y para sorpresa de todos, pero particularmente para sorpresa del Partido de Estado, para sorpresa del gobierno de Miguel de la Madrid, resulta que Cuauhtémoc Cárdenas, y esto lo dice el propio de la Madrid en una entrevista con Marta Anaya, la periodista que publica este libro, el 88, el año en que cayó el sistema. Entonces, él dice, bueno, es que no esperábamos tantos votos. Y también reconoce el fraude que se le hace no solamente a Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que se le hace a todos los mexicanos. Y dice en esa entrevista, Miguel de la Madrid, que él prefería pasar a la historia con el San Benito del fraude que pasar a la historia, es decir, como un presidente fraudulento, que pasara a la historia como un presidente que había perdido la elección de su sucesor. Entonces, el papel de Cuauhtémoc Cárdenas es muy importante porque simbra al Estado mexicano y pone el foco en el tema de la democracia. No solamente era Cuauhtémoc Cárdenas, sino los otros que ya mencioné, los otros compañeros que estaban exactamente por lo mismo. Vamos a democratizar al país. Creo que este fraude es vergonzoso. Carlos Salinas nunca reconoce que se cometió un fraude. Carlos Salinas, con total falta de legitimación, tiene que acudir al Partido Acción Nacional para poder legitimarse, pero todos sabemos, la legitimidad de una elección está en los votos, no en que hagas acuerdos postelectorales como los que hizo él con el Partido Acción Nacional. Y entonces les ofrece una serie de cambalaches, digamos, de cambios. Bueno, tú me vas a apoyar a mí y yo te voy a apoyar a ti, porque estaba muy álgido el ambiente postelectoral, ¿no? E incluso llega a declarar Miguel de la Madrid que en determinado momento pensó que si la gente se acercaba a Palacio Nacional, a tomar Palacio Nacional, había órdenes del ejército por parte suya para detener a la gente e ir contra la gente. O sea, es un rompimiento que jamás habíamos visto en el país. Por eso es tan importante el 88, que es lo que nos hace sacudir al sistema. O sea, si el cambio empieza en el 68 y desde ahí empieza el recorrido hacia la democracia, bueno, para el año de 1988 esto estaba en su apogeo y culmina en el 2018, ¿no? Entonces, creo que el papel de Cuauhtémoc Cárdenas es muy importante porque es el primero que cuestiona de una manera donde le hizo daño al sistema político priista. Ahora, Fabricio,
El contexto del 88, ¿qué estaba pasando en México en 1988? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba en ese momento el pueblo? ¿Qué estaba sufriendo? ¿Qué estaba viviendo en ese momento? Al final, justamente este proyecto iba a ser un proyecto medular para el neoliberalismo. Era importante ganar esa elección por lo que se representaba, por lo que Salinas iba a representar en la historia de nuestro país, para mal, obviamente, no para bien. Pero ¿cuál era ese contexto social en el que se da el fraude electoral? ¿Qué nos puedes contar sobre esa situación y sobre los postulados de lo que también proponía en ese momento esta unión de fuerzas progresistas que estaban alrededor del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, México estaba sumido en una crisis económica muy profunda debido a los primeros ajustes que hizo el neoliberalismo en México, que empieza con las reformas de Miguel de la Madrid, y que en realidad, en general, digamos, estas reformas tienen como objetivo desmontar al Estado nacional y privatizar una serie de empresas, ¿no? Y esto genera, digamos, una gran confrontación, un conflicto muy fuerte en el país. Surgen un puñado de las llamadas coordinadoras de masas en el campo mexicano, ¿no? La CEMPA, la Coordinadora Plan de Ayala. Varios sindicatos se desprenden también del control del PRI, entre ellos los maestros, la sección 22, los telefonistas, los universitarios, los trabajadores universitarios. Viene el terremoto del 85 que destruye una parte de la Ciudad de México, una parte de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, y en ese contexto, digamos, surgen los primeros movimientos contra la privatización neoliberal, ¿no? Hay que recordarle al público que cerramos los estudiantes universitarios la Universidad Nacional Autónoma de México durante unos meses en respuesta a que la propuesta de Miguel de la Madrid era todavía cerrar más el acceso a la educación superior con exámenes, con cuotas, lo de siempre de los neoliberales, ¿no? Y entonces hay un enfrentamiento, hay un conflicto fuerte entre todas estas organizaciones y las decisiones de Miguel de la Madrid. En eso, digamos, hay un cambio muy importante, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, pero también por una serie de liderazgos, sobre todo en el sur del país, que deciden ir a la elección en las condiciones en que están las elecciones en México. Hay que recordarle a nuestro auditorio más joven que en ese entonces no existían ninguna reglas electorales democráticas. La Secretaría de Gobernación tenía una comisión electoral que era la que calificaba la elección. Los diputados se calificaban a sí mismos, y entonces así llegamos, digamos, a esta elección que en realidad es como el neoliberalismo se trataba, ahora lo entendemos mucho mejor, de desconfiar del Estado y de desconfiar de la política. Se había generado, digamos, este personaje oscuro al que se le llamaba Recortari, porque recortaba todos los presupuestos sociales, que eran Salinas de Gortari. Se había generado, digamos, esta idea de que no necesitábamos un gobierno, sino necesitábamos a los expertos que administraban mejor al país, porque eran economistas y venían de Harvard. Y la respuesta, digamos, de la gente fue en las urnas por todo el país, diciendo no queremos este modelo es un modelo básicamente de hambre y de despojo. Y así llegamos al 88 con un fraude monumental que no se pudo ocultar ni siquiera, y hay que recordar esto también a la gente, ni siquiera digamos físicamente, ¿no? En las carreteras de Michoacán se encontraban las boletas quemadas a favor del Frente Democrático Nacional. Ahí está
la figura de este personaje, Félix Salgado Macedonio, al que se le llamaba en ese entonces el diputado Costales. Él llega por el Frente Democrático Nacional y vacía costales de boletas quemadas en la tribuna para denunciar el fraude electoral. Ahora, en la coyuntura actual de nuestro país electoral y democrática, no se ve tan lejos aquel 1988. Vamos a ver el siguiente informe y regresamos. Semanas antes del día de la votación, fueron ampliamente difundidos los resultados de tendenciosas encuestas que colocaban al candidato oficial como seguro triunfador con amplia mayoría. Todas daban a Carlos Salinas la ventaja, entre 38 y 61% de las intenciones de voto. La oposición ha señalado a la poderosa compañía de televisión mexicana Televisa como uno de los principales responsables de que no todos los partidos hayan llegado al electorado en igualdad de oportunidades, tal como marca la ley. 4 días antes de las elecciones, son asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldez, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas. Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, de distritos y nacionalmente. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Sobre irregularidades. Yo quisiera simplemente señalar como muestra algunos. Los representantes de nuestro partido fueron expulsados de las casillas en los municipios de Guajuapan, Mariscala, Guadalupe Huertilla. En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, pistola en mano, el presidente municipal, junto con un tal licenciado Guerra, obligaron a nuestros representantes a abandonar las casillas. Irregularidades diversas. El sindicato magisterial ha manipulado las credenciales. Simplemente en la región carbonífera más de 2.500 maestros controlaron credenciales de lector. Atestiguamos con pruebas. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. La información fluía lentamente. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett era también el presidente de la entonces Comisión Federal Electoral, el árbitro del proceso. Carlos Salinas y su equipo decidieron no esperar a que actuara. Tomaron en sus propias manos la iniciativa y la conducción de la estrategia. La tendencia en los resultados preliminares del conteo favorecía a Cárdenas. Tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia se invirtió y terminó por darle el triunfo a Salinas. Yo tomé la palabra y le reclamé al secretario de Gobernación que se había caído el sistema. La frase de Diego Fernández Ceballos fue muy ocurrente. La duda estaba sembrada. Si gana Cuauhtémoc Cárdenas, ¿le van a entregar el poder? Y si gana Salinas de Gortari, ¿va a haber una segunda revolución mexicana? Era algo que preocupaba realmente, pero al mismo tiempo nos parecía que era inédito en México y que iba a cambiar la historia de ese país. Tú veías en todas las redacciones los títulos prácticamente ya hechos. Ganó Salinas de Gortari. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jorge de la Vega, pronuncia en Insurgentes Norte esta declaración de triunfo. Información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable. Pero los números no eran claros. Se ve como si hubo fraude. México era una nación en busca de su destino y estaba al borde de un vacío en el gobierno. Necesitaban que la Cámara de Diputados validara el triunfo. Si anulamos la elección, ¿quién se va a quedar? Vamos a tener que nombrar un presidente interino, se va a ir el dinero, va a haber fuga de capitales, inestabilidad. Era necesario negociar la victoria. Vera, ¿qué estrategia se siguió desde los medios de comunicación para tapar
justamente el fraude electoral de 1988? ¿Cuáles fueron las estrategias propagandísticas? Porque no se podía entender un fraude electoral sin los medios de comunicación tapando y ni siquiera mencionándolo en las primeras planas, siquiera la duda de que podría haber habido un fraude electoral. ¿Cómo se comportaron los medios en 1988? Sobre todo me llama la atención justo la noche de ese 6 de julio. Pues tenemos que hablar de que había una gerencia de Estado. El partido gobernante decidía siempre quién sería el sucesor y las palabras o las frases como el tapado, el delfín, el dedazo, eran parte del ideario cotidiano, del ideario colectivo. Se publicaban libros por parte del Fondo de Cultura Económica como los llamados cuadernos de renovación nacional, que hablaban de las bondades de la reestructuración del sistema financiero o de la famosa descentralización que presumían mucho, donde se hablaba del supuesto trabajo para llevar a todos los municipios del país, sobre todo los más alejados, las mejores condiciones de vida y más opciones de trabajo a la población. Pero volteando hacia esos años podemos observar una muy importante y bien estructurada estrategia para permear en la población y modelar la opinión pública. Podemos ver que en aquella época, algo de lo que no se habla mucho, pero que tiene una trascendencia importante, vemos que está muy aceptado el género de la telenovela, está muy aceptado, está muy adoptado por parte del público. Y se probó que este producto de la televisión mexicana no solo era una manera de entretenimiento, que contaba con un éxito magnífico, sino que también servía como intermediario muy eficiente y muy adecuado para proveer una especie de instrucción y de adoctrinamiento en la audiencia. Esto no es algo que surja de golpe en 1988. Se viene trabajando desde finales de los 70s, se trabaja durante los 80s, y entonces vemos cómo la instrucción política del televidente, la modificación de sus gustos personales, la inducción al voto por parte del gobierno y de las empresas que controlaban lo que se veía o no, era una realidad. Podemos también evaluar un poco las experiencias que arrojaron trabajar los efectos de esta estrategia en las audiencias a través de los contenidos que recibían por medio de la televisión en puntos bastante icónicos dentro de la historia de la televisión y de la telenovela. Llega un momento en el que a través de todo este mensaje, de este comunicar una forma de vivir, de infundir valores y sentimientos, en un momento dado se comprueba que con un contenido televisivo se logra que más o menos 1 millón de personas, de los 8 millones de personas en situación de analfabetismo, accediera ese 1 millón de personas a los servicios de educación para el adulto. Y más adelante también podemos ver que en otra puesta en escena, en otra telenovela, se logra que las mujeres, a través del mensaje infundido una, otra y otra vez, crean las mujeres necesario el acudir a los sistemas de salud reproductiva. Pero no nada más eso, se muestra también que el consumo de anticonceptivos crece. Entonces, se viene experimentando con todo eso y se da a conocer muy claramente entre las cúpulas del gobierno y de las empresas televisoras que es muy fácil manipular a la gente a través de la televisión. Un ejemplo importantísimo es algo que ocurrió y que mucha gente también pasa como desapercibido de ese momento en el que se estaba decidiendo la vida del país, el futuro de millones de mexicanos. Estaban queriendo acomodar resultados y demás porque no eran favorables, porque no tenían manera de comprobar que el candidato del PRI iba ganando. Y se hace una negociación empresa televisiva, Televisa, gobierno y un cantante muy popular y muy conocido por la gente. Yo creo que
conozco muy poca gente a la que no le guste su música, estoy hablando de Juan Gabriel. Había un programa de televisión llamado Mala Noche No, con Verónica Castro, que también era muy querida por el público, por la gente. Juan Gabriel tenía un evento en Venezuela, se hace una negociación para que no se vaya a Venezuela, para que se quede en México, en una transmisión de lo que se conoce como el programa en vivo, el programa musical en vivo más largo de la historia de la televisión mexicana. Duró 8 horas ese programa. Ustedes si pueden buscar los videos y demás, que bueno, ya hay muchas cosas en las plataformas de video, pueden ver que ya están hasta cansados, que Juan Gabriel ya no tiene voz, que ya está afónico. Se cuenta que los músicos ya se habían ido, está haciendo playback. O sea, el chiste era no cortar la transmisión. ¿Por qué? ¿De qué manera podías tener a la gente entretenida y sobre todo cansada para que el otro día no saliera a luchar por sus derechos electorales o por sus derechos democráticos? Y este tipo de estrategia se viene repitiendo una y otra vez a través del tiempo, y más adelante justo con Salinas de Gortari ya impuesto como presidente del país, que renueva el pacto que en un momento Miguel de la Madrid había instaurado, se había firmado. Salinas de Gortari hace su propio pacto y empieza este adoctrinamiento a la gente para hacerle creer que el campesino y el empresario iban de la mano. O sea, es una cosa terrible. Si yo les pongo la canción o si se las canto, les juro que se van a quedar toda la tarde cantándola porque es sumamente pegajosa, ¿no? Es cantar solidaridad, solidaridad. Venceremos desde hoy en adelante. Y uno se queda con el sonsonete, una y otra vez lo puede estar repitiendo, pero era lo que le machacaban todo el día a la gente, haciéndole creer justamente que era posible, a través de estas políticas económicas, que el campesino, que el obrero tuvieran una mejor calidad de vida. Fíjense cómo es terrible todo eso, que son más de 40 intérpretes de varios estilos, de varios géneros, los que se dan cita para grabar estas dos versiones de esta canción que se reproduce una y otra vez. Y tampoco podemos olvidar, regresando un poquito, que justamente en septiembre de 1988 sale a la luz se llamaba el informativo ECO, el sistema informativo ECO, que era las noticias 24 horas al día. Bueno, uno diría, pues qué emoción estar viendo todo lo que ocurre en el mundo 24 horas, a la hora que quieras encontrar la información. Pues sabemos que más bien era el guión establecido desde alguna habitación de Los Pinos, de la Secretaría de Gobernación, junto con estos empresarios de las empresas más poderosas de televisión en aquel momento, que lo que hacían era solamente intentar calmar a la gente, tranquilizar a la gente que estaba descontenta con justa razón, y además infundirle los valores que tanto el gobierno como la empresa creían que eran los que la sociedad tenía que seguir viviendo. Bien. Ahora que mencionaba Vera y que tú también mencionabas, Jorge, la parte de ECO, pues nada más de ECO salieron personajes como Ricardo Rocha, Lolita Ayala, Guillermo Ortega y otros más que hoy justamente escriben desde diferentes espacios o están en diferentes espacios atacando un episodio o un periodo de transformación en este país. ECO fue justamente la cuna de muchos de estos tecnócratas y de estos periodistas que se les ha acusado de corrupción o de enriquecerse de las partidas millonarias que se les daba desde el poder. Vamos a ver el siguiente informe y regresamos porque está muy bueno el programa, así que regresamos. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Hagámoslo públicamente, hagámoslo todos los candidatos presidenciales. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio, de abrir los paquetes electorales que sean necesarios.
Además de las numerosas violaciones a la legalidad constitucional, algunas sumamente graves que se habían venido cometiendo y denunciando a lo largo del proceso electoral, hoy se ha puesto en evidencia la determinación del grupo gobernante de consumar una imposición a despecho de la voluntad popular. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra de Piedra. Todos los canales de televisión difundieron el siguiente mensaje. Los mexicanos vivimos una extraordinaria jornada. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. En solo unas horas, el PRI y el gobierno echaron a andar la más amplia maquinaria y el más vasto operativo de adulteración del voto que México haya conocido. Enfrenta un problema electoral mayúsculo. La elección evidentemente fue fraudulenta. ¡El PRI gobierno perdió las elecciones en México! Se hizo un boicot fuerte contra la Jacobo Zabludovsky, el famoso aquel programa de 24 horas. Por una parte, se introducen votos a favor del partido oficial y por la otra se sacan votos nuestros. Salinas de Gortari se pone de acuerdo con el PAN para traicionar a Cárdenas, ¿verdad?, y a Cloutier. La negociación estuvo a cargo de la cúpula del PRI y en especial del candidato Bartlett, que era secretario de Gobernación. Yo creo que él jamás simpatizó, obviamente por razones naturales, con la candidatura de Salinas, tampoco nunca colaboró activamente. La reunión con Cárdenas terminó siendo fallida. Salinas decide, aquí no hay nada que hacer, me alío con el PAN. Invité a la dirigencia del Partido de Acción Nacional a Palacio Nacional el día 2 de diciembre de 1988 y fijamos las condiciones y las reglas para el diálogo político. Camacho fue y negoció con cada uno. Cuauhtémoc se negó a negociar, aunque por ahí Porfirio Muñoz Ledo dice que Cuauhtémoc se reunió en privado con Salinas, siendo ya Salinas casi declarado presidente electo. Se dialogó con el ingeniero Cárdenas, se dialogó con el propio Porfirio Muñoz Ledo. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988. Cuando llega el presidente Salinas, se le da muchísimo más fuerza al programa de desincorporación o privatización, como se le quiera llamar. Cometió también un cierto delito en lo que eran las reglas de la privatización, porque no abrió. Sí privatizó, pero no abrió. Lo que ocurrió fue que el PRI fue a la derecha neoliberal, abierta. Acabó dejando que se construyeran las instituciones neoliberales que nos han hecho tanto daño a los mexicanos. Y en toda esta historia del fraude de 1988, sin duda que tenemos que platicar de un personaje como don Manuel Bartlett, justamente también con la idea de la caída del sistema, su participación supuestamente en este fraude. Y a este personaje se le utiliza muchísimo en la elección de 2012, también en la de 2018, y ahí es donde por primera vez los medios hegemónicos hablan de un fraude electoral de 1988 y señalan a Manuel Bartlett como la cabeza y como el ejecutor de ese fraude, justamente con la intención de dañar en ese momento a Andrés Manuel López Obrador, porque Manuel Bartlett ya había tenido acercamientos en cuestión de participar en ese proyecto de nación que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Fabricio, cuéntanos un poco de Manuel Bartlett. ¿Es el villano que los medios de comunicación quisieron hacer pasar en todo este entramado del fraude de 1988? Bueno, Manuel Bartlett es el secretario de Gobernación en esas lides y, por supuesto, no hay ninguna estructura, digamos, que ayude a validar la elección. Se trata de una decisión del Estado mexicano, una decisión del presidente de la Madrid y de toda la red de intereses que tiene detrás, la que, digamos, impone este fraude electoral. Y efectivamente hay una situación que se repite en el 2006,
que es que se invierten los resultados en la madrugada, ¿no? Y hay una demanda, digamos, de parte de los partidos y de parte de la gente de que se presenten las actas, y pues es toda esta historia de las actas alteradas, falsificadas, y no hay manera, digamos, de demostrar qué pasó en esa elección, aunque todos sabemos que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Los abogados formalistas que todavía andan ahí de asesores en el INE decían, no hay manera, se tendría que repetir la elección. Es evidente que lo que faltaba, digamos, eran los mecanismos de validación de la elección, y una calificación de esta elección que no estuviera en manos de gente que no tuviera manera de responder a una demanda, digamos, de que había habido un fraude enorme, burdo y contundente, como dijeron que había sido el resultado. Y entonces, en ese sentido, lo que faltaban eran todas las instituciones democráticas, que yo sostengo que nos siguen faltando. El otro personaje que es importante hablar es Diego Fernández, Jorge. Diego Fernández es un personaje que avala, prácticamente le da el carpetazo. Recordemos que las papeletas estaban aseguradas en la Cámara de Diputados y era decisión de ellos, obviamente, decir si se quemaban o se destruían. Y él pide, de hecho, solicita que sea de esta forma. Y de alguna forma también a partir del triunfo de Salinas ya como presidente, Diego Fernández de Ceballos se le conoce como la ardilla porque se pasaba todo el tiempo en Los Pinos, había una estrecha comunicación y es ahí en donde vemos un fulgor muy importante del PRIAM. ¿Qué puedes decirnos de Diego Fernández de Ceballos, que ahora, por cierto, la oposición lo resucitó de nuevo para ganar las elecciones en el 2021, en el mes de junio? Y bueno, así como mencionaba Fabricio, que hay políticos que tienen cambios radicales en cuanto a sus apreciaciones, hay unos que tienen prácticas a las cuales nunca van a cambiar, ¿no? Y creo que uno de ellos es Diego Fernández de Ceballos, que es un tipo muy astuto, que es un tipo que en realidad ayudó a la consolidación de este proceso de la creación del PRIAN y que desde hace ya bastante tiempo pues tiene como el interés de no tener a ningún tipo de gobierno de izquierda, de impedir, por ejemplo, que Andrés Manuel haya sido, bueno, desde el 2005, desde los videoescándalos, él tuvo una participación importante en ese proceso que quiso descarrilar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, su proceso también tan controvertido de su campaña presidencial electoral en la elección posterior a la del 88. Entonces sí, parece como el engranaje de un político que entiende esta política tradicional que proviene de este panismo, que el panismo pues parecía ser como la opción de derecha que quería limpiar al país de la corrupción y que quería especialmente tener procesos democráticos, que después en 2006 terminan siendo los que proveen y los que reivindican un fraude electoral, pero pues tuvo esta posición en este esquema y que ha sido digamos funcional a el prianismo y que ahora es funcional porque pues ahora, como bien lo menciona Jonathan, lo reviven como lo sacado de ultratumba y lo ponen como prácticamente el líder de las juventudes panistas ante una carencia de liderazgos de esta oposición en el 2021, pero que tiene una relación estrechísima con Carlos Salinas de Gortari y que evidentemente coinciden en esta política económica, en esta política de Estado que es pues prácticamente desmantelar al Estado y dárselo todo a la iniciativa privada, a una iniciativa privada corrupta. El tiempo se nos terminó ya del programa, pero vamos a tener en el próximo programa ahora el fraude electoral de 2006, así que vamos a seguir con estos temas que son muy interesantes. Por el momento se nos terminó el tiempo. Yo agradezco a nuestros panelistas, a nuestros analistas, a Violeta, Fabricio, Jorge, Vera y también a Marta el habernos acompañado. Nos vemos hasta el jueves. Muy buenas noches.